Ustedes estén atentos, pero creo que lo último que vimos, estamos viendo la pena de daño, estamos viendo el infierno. Dentro del infierno estábamos viendo la pena de daño, que consiste en la privación de Dios, que es el bien principal. Eso es lo más tremendo, lo más terrible, se priva uno de Dios, del bien absoluto, de la verdad suma, de todos los anhelos del ser humano, de todos los anhelos de un ángel, de todo anhelo de cualquier persona, sea angélica, humana, divina, hasta Dios se anhela como sumo bien y suma verdad. Se goza. El gozo es algo sustancial en Dios. Él es eso, es gozo. Es gozo porque es verdad y es bondad. O sea, no hay en Él otra cosa que ese infinito gozo por la verdad misma, por la bondad misma, es la felicidad misma, es el cielo mismo. Pero en los ángeles y en los hombres, personas humanas y angélicas, por tanto personas creadas, el anhelo más grande por el cual uno fue creado, aunque ahora no lo entendamos, aunque ahora no lo podemos percibir porque tenemos un cuerpo herido por el pecado original, no entendemos lo infinito, no lo captamos, solo podemos tener una idea. Entonces, no nos resulta que sea. En la práctica parece que perdemos un familiar querido y puede doler más sensiblemente, afectivamente, que la pérdida de Dios. Pareciera, porque toca los sentidos, es más fuerte pero sensible. Y si es sensible, es limitado, es material, no es lo mismo y es temporal. En cambio, lo otro que no lo sientes es verdaderamente el bien supremo, lo que uno no tiene que perder, aunque parezca que no es nada, haberlo perdido. Porque somos carnales, sensibles. En cambio, en los ángeles no pasa eso. Cuando ellos eligieron por eso, ellos no se arrepienten, porque ellos no estaban influenciados por este desorden de la naturaleza humana, y entonces no tenían este problema de nosotros. Ellos directamente captaban la idea correcta en toda su amplitud. No tienen mamá, no tienen papá, muerte de familiar, nada de nada. Todo eso es distinto. Entonces ellos captan que el único bien, sumo bien, absoluto, y sin embargo no lo serviré. O sea, ese no se mantiene, no lo cambian. En nosotros es distinto. Después estamos empezando a ver la pena de sentido. Está la pena de daño, que es la fundamental, que repercute en el ser mismo, por tanto en el cuerpo del hombre y en el alma va a repercutir también eso. En los ángeles, en su ser espiritual, pero en el hombre, en el cuerpo y alma, cuando el cuerpo resucite. En ellos no se dice de los que van a resucitar que están condenados, es el cuerpo resucitado, no glorificado, resucitado. Glorificar el cuerpo es por la gloria del alma que va a tener en el cielo, que redunda en la gloria del cuerpo. En ellos solo es un cuerpo resucitado, claro, con la misma naturaleza que el nuestro, espiritualizado, no sobrenaturalizado en ellos, pero espiritualizado. Es decir, hecho de una naturaleza que se puede perfectamente unir a la agilidad del alma, al pensamiento, etc. Pero en ellos no sobrenaturalizado. Nosotros sí, hijos de Dios, incluso el cuerpo participará de esa filiación divina, está divinizado por la gracia. Creo que quedamos ahí, si no me equivoco, en la página 104. ¿O pasamos más adelante? 113. Wow, entonces vamos a ir resumiendo rapidito, solo. Yo dejé mi papel ahí, me lo olvidé de sacar entonces, y es más adelante. 113, ok. Vamos a seguir resumiendo rapidito. Veíamos el fundamento de la pena de sentido, el sentido, acuérdense, con el sentido con que se ofende a Dios, así ahora me acuerdo que le hemos hablado, ¿verdad? Con ese sentido se tiene que pagar y de ese modo, eso es justicia. De hecho,
ya lo vamos a ver de vuelta resumidamente, solo los titulitos, van a ver cómo Sor Faustina habla en su visión de que cada uno con el sentido con que ha ofendido es el sentido que ahora padece. El goloso padecerá hambre tremenda, o sea, todo lo contrario, porque eso es justicia. El tema acá es la justicia que se aplica. En cambio, los que se salvan, se aplica la misericordia. En los condenados también va a haber de alguna manera misericordia, porque si tuvieran que pagar estrictamente lo que es una ofensa infinita a Dios, morir sin Dios, no lo aguantaría la naturaleza ni angélica ni humana. Por tanto, vamos a ver cómo también Dios tiene misericordia, porque lo dice también la Escritura. Tiene misericordia con ellos, porque no les da todo el rigor que deberían tener. No obstante, todo esto que estamos hablando, que parece una mínima sombra de lo que deberían, es tremendo, ¿no? Vimos la Sagrada Escritura que afirma también la presencia de un fuego, ya dijimos, de un fuego, por tanto hay purificación material del cuerpo, pero también es un fuego que toca el cuerpo glorificado, y si toca un cuerpo glorificado tiene que tocar también el alma y por tanto al ángel. Ese fuego es un fuego de naturaleza distinta, pero es material y que toca lo espiritual. Yo creo que analógicamente hablando ese fuego es como el cuerpo glorificado, de la misma naturaleza que ese cuerpo glorificado, que va a ser una materia distinta a la que conocemos nosotros, por el cual puede tener un dominio muy total sobre la materia que sí conocemos. Entonces el fuego tendría que ser de esa naturaleza para que sea compatible y que a su vez, como el cuerpo está espiritualizado, toca el alma al tocar el cuerpo y toca los espíritus que están condenados. Pero es un fuego en el sentido estricto de la palabra, aunque de naturaleza distinta de la que nosotros conocemos. Acá habla el magisterio, la razón teológica, que la hemos visto. Vimos los padres de la Iglesia, hablan de fuego real, de fuego verdadero. Bueno, entonces hay un fuego que es para todos. La pena de daño es fuego, pero a su vez cada uno en concreto debe pagar por el sentido con que más ha pecado, etc. Eso es proporcionado. ¿Qué cosas van a influenciar en la pena de daño? Dijimos, el lugar mismo del infierno. Eso lo dice también Santa Faustina al ver el infierno. Pongo a ella porque es la que más tal vez conocemos, y los pastorcitos. El lugar mismo del infierno, que va a ser tremendo. La compañía de los demonios y de los demás condenados. Una compañía asquerosa. Uno tiene miedo que se le aparezca el demonio, ¿verdad?, en la habitación, ni quiere ver lo que va a ver en el rostro. Pero eso es psicológico. Lo real es mayor que lo que pasa en la psicología, en la realidad, ¿no? El tormento de los sentidos corporales internos y externos. Memoria, podría haberte salvado, podría haberte salvado, podría haber, ¿cuánto? Eternamente. O la imaginación, también atormentado por las imágenes, ¿verdad? Y los sentidos externos. Porque así como los que se salvan van a disfrutar con los sentidos externos también. Por eso uno se priva ahora. Por eso el sentido de la mortificación. Por eso el sentido de crucificarse con Cristo. Solo el que se crucifica con Cristo va a alcanzar la gloria que Cristo alcanzó. Es imposible salvarse sin crucificarse, porque la tendencia del mundo moderno es pensar que uno la puede pasar bien como cristiano y pasarla bien en la eternidad. O sea, disfrutar acá y allí. Y eso es incompatible, porque como estamos signados por el pecado original, todo bien que queramos hacer supone una muerte. Y es ahí que no queremos. No. ¿Te toca cocinar? No. ¿Te toca lavar el inodoro? No, se revela uno. ¿Qué querés?
y quisiera comer, o quisiera ir a dormir. O sea, obvio que no podemos. Entonces está lo que llama el cumplimiento del deber de Estado, que nos va santificando porque debemos hacerlo con amor, y si lo hacemos con amor, ese es el medio, lo de todos los días, lo que realizamos diariamente. Eso es lo que a nosotros nos asemeja a Cristo, que ha muerto por nosotros. Nos estamos crucificando. Otra cosa que acompañará a los condenados es el gusano roedor de la conciencia. Hemos visto también el llanto y el crujir de diente, una expresión simbólica esta, no es como el fuego que es real, sino que la expresión del rechinar de dientes significa la rabia, la violencia, la rabia que hay en el infierno, ¿no? Y las tinieblas exteriores que van a invadir, unas tinieblas oscuras que a pesar de todo se ven los demonios entre sí, como nos enseña también tanto la Fátima como Santa Faustina, que son nuestros santos que hemos adoptado. Y la eternidad de las penas del infierno concluye con todas estas cosas, saber que es eterno. Eterno significa, nosotros ahora no tenemos la experiencia de saber lo que es eterno. Si a uno le dicen, a ver, ¿te duele la muela? Ya te atiendo. Te voy a dar un calmante, ya estoy, espérame eternamente y ya te doy el calmante. O sea, eternamente, que será mucho tiempo, no te lo voy a dar nunca. Nunca te voy a dar ese calmante. Pero acá hay que tener cuidado la terminología también, porque uno dice, bueno, van a sufrir por toda la eternidad, pero bueno, ¿y cuándo? Enseguida viene la pregunta, cuando termine, se acabará. Esa es la experiencia que tenemos aquí. Que tú te vas a lavar los baños y termina. Vas a cocinar y no te gusta cocinar, pero termina. Y luego tienes el reposo. Acá cambian las cosas, pero allí no. Bien, entonces, bueno, yo voy a retomar la página 112, no la 113, para tener un orden. Vamos a retomar entonces, las penas del infierno son eternas, punto. Ahora vamos a explicación teológica de la eternidad de las penas del infierno, porque aquí entran algunas hipótesis que se están dando, si quieren utilizar. Entre paréntesis, para los religiosos solo, no importa, pero si no, ahora me acordé de algo, les mandé unas palabras del padre Amort, hermosísima antes de morir, obviamente. Habla sobre Fátima, cosas muy lindas sobre la consagración de Rusia, muy lindo. Lo que yo a él se lo escuché hablar a él ya en persona, pero ahí lo pone y se los mandé para que lo puedan ver. Y también el padre Santiago también hoy les mandé para que vean en alguna recreación, fíjense, de ver un poquito un análisis de lo que está pasando en este momento en la iglesia, que comparto absolutamente todo de punta a punta, y quiero que lo escuchen porque es como si yo también se lo diría, ¿verdad? Bueno, entonces, explicación teológica. La razón teológica descubre que las penas del infierno no podrían tener término. Solamente podrían terminar, eso de eterno, podría terminar si se dieran tres cosas. Cualquiera de estas tres que vamos a nombrar, entonces sí se terminarían. Primero, porque el pecador repara sus faltas y se rehabilita. Si se rehabilita, entonces sí tendría que terminar. Y si repara y se rehabilita, tiene que terminar. Segundo, porque Dios le perdona sin que se arrepienta, porque no es imposible arrepentirse. Que le perdone igual, sin que se arrepienta. Sería la segunda posibilidad de que se termine. Tercero, porque Dios le aniquila, es decir, lo disuelve, hace que desaparezca, así como aparece la materia del pan cuando se transforma, cuando se multiplica. Aquí sería al revés. Uno deja la existencia. Vamos a analizar esto. Bueno, por un lado, uno a veces no entiende, porque uno dice, yo quisiera no estar antes que estar en el infierno. De hecho, hay gente que dice,
en este mundo, yo quisiera no estar en este. Basta de sacarme este problema que me atormenta día y noche, una angustia, un problema, una deuda, lo que quiera, y se quita la vida. Porque en realidad está buscando un bien. Él no está buscando un mal, se equivoca en el bien, en donde pone el bien. Él cree que es un bien porque se saca un problema. Ese es el factor, él se saca el problema. Se saca la muela, digamos, que le estaba causando un problema. Se ahorca. Pero se engaña porque la vida no termina, sino que se prolonga y se tiene en cuenta lo que yo hago aquí. Pero la conservación del ser la van a querer tener. O sea, quisieran que no, pero quisieran que sí. El ser no se puede aniquilar. Lo que tiene existencia espiritual, como el alma, podría aniquilarse otra cosa, pero de hecho sabemos que la materia se transforma, eso lo dice la física, que ve que se va transformando en una cosa, en otra. Todavía no se ha demostrado la aniquilación de algo, porque tampoco se puede demostrar cómo aparece. Porque si se puede demostrar que se aniquila, es lo mismo que si apareciera. ¿Me entienden? O sea, se necesita un milagro para la aniquilación, porque solo no se produce. Se necesita un milagro para la creación. A ver, que este vaso se aniquile y desaparece. Eso no, nada, ni una partícula está demostrada que ha sido aniquilada. Ha sido desaparecida, sí, porque aparece de otra forma, de otro modo, en una energía, no lo que sea, se transforma. La materia prima, forma sustancial, acuérdense de los que vieron filosofía, la forma va cambiando, la materia no. Materia prima no cambia, aunque la materia prima no es nada si no tiene la forma. Pero aniquilar a quien fue creado para la eternidad, hay una contradicción de Dios. Ellos mismos saben, los condenados, los demonios y las almas, ellos mismos saben que la aniquilación sería algo que de alguna manera lo desean, pero por otro lado saben que eso es algo mejor, el existir, que el ser aniquilado, aunque hay una contradicción en ellos. Ahora, los que van a estar en el cielo contemplando semejantes cosas, se van a dar cuenta de la bondad de Dios que los conserva, la sabiduría y la no contradicción de Dios, porque ellos fueron creados libremente para amar y no amaron. No es Dios que ahora Dios tiene la culpa. Y verán cómo Dios ha sido solícito de millones de maneras para que se salve el alma y no se ha escuchado. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. Cualquiera de estas 3 afirmaciones sería herética y absurda, las que hemos dicho, ¿no? Pero vamos a demostrar. Primera hipótesis, el arrepentimiento y rehabilitación del pecador condenado. ¿Por qué no es posible? Esto está condenado primero por la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Ahí tenemos Denzinger 2:11. Pero además, si queremos encontrar razones, porque contradice el dogma de la eternidad de las penas del infierno. Entonces, si no vas a estar eternamente, ¿cómo compaginas que el infierno es eterno, como lo enseña el dogma de la Iglesia? Porque el pecador no puede arrepentirse sin la gracia preveniente de Dios, que no va a querer recibir jamás, por haber cesado con la vida humana, el tiempo de la gracia y del arrepentimiento. Cesa, cuando tú mueres cesa todo. Por eso que antes de morir hay que arreglar las cuentas, ¿no? Porque los sufrimientos del condenado no tienen valor redentor alguno. Todo lo que está sufriendo no le sirve para remediar, porque es un castigo justo, no tiene mérito en sufrir. Y no lo va a ofrecer, no lo va a querer ofrecer. Y si lo ofreciera no tiene sentido, ya pasó el tiempo de la prueba. Porque el pecador en el infierno está tan obstinado en su maldad
que rechazarían el acto, la gracia del arrepentimiento, si Dios se la ofreciera misericordiosamente. Pero Dios no tira perlas a los cerdos ni margaritas, porque los cerdos la pisotean y se vuelcan contra Él. Eso lo enseña Jesús. No echéis perlas a los puercos ni margaritas, porque no sea cosa que pisoteándolas se vuelquen contra usted, porque la desprecian, porque no la saben valorar. No la van a querer. Tú no le vas a dar a alguien algo que te lo va a tirar en la cara. Porque la naturaleza misma de la eternidad impide todo cambio con relación al fin último. No hay cambio con respecto al fin. Libremente escogido en el momento de la vida y especialmente en el momento de la muerte. Uno lo va escogiendo en vida y especialmente queda definido eso en el momento de la muerte. La segunda hipótesis, porque Dios le puede perdonar sin que se arrepienta. ¿Por qué no le perdona sin que se arrepienta? Segunda hipótesis. Esta hipótesis es también herética y absurda. Herética porque contradice el dogma infalible de la eternidad también. Y es absurda porque contradice los mismos atributos de Dios que reclaman y exigen la eternidad de ese infierno. Primero contradice la justicia de Dios. La justicia exige que se castigue al pecador obstinado en su culpa por una pena infinita, porque el pecado encierra en todo modo una malicia infinita, aunque no lo veamos eso nosotros, porque a quien se ofende es infinito, como dice Santo Tomás. El pecado cometido contra Dios tiene cierta infinitud por razón de la infinita majestad divina. Por eso a veces uno puede confundirse, porque uno puede pensar, no, yo pequé contra mi hermano, que me enojé con él, pero no contra Dios, yo no quiero ofender a Dios. Yo me enojé no lo quise mirar, le contesté mal a mi hermano, pero no a Dios. Yo a Dios no, ¿cómo le voy a hacer eso a Dios? Pero el que se lo hace a su hermano, se lo hace a Dios. Y toca lo infinito. Toca el ser infinito. Si lo ofendes levemente a tu hermano, levemente tocarás a Dios, que es infinito. Y como el hombre no puede soportar una pena infinita en intensidad, tiene que soportarla infinitamente en la duración. A ver, bienvenidos, hermanito, adelante. ¿Me entendieron esto que es muy importante? La pena que deberían tener los condenados debería ser infinita, porque infinito es a quien han ofendido. Pero si pagaran infinitamente en intensidad, no aguanta ninguna criatura. Entonces, ¿cómo lo pagan? No en intensidad, sino, ¿cómo? En el tiempo. Poco, lo que pueda soportar una criatura, lo máximo que pueda soportar, pero se prolonga en el tiempo eternamente. Entonces sí pueden pagar la ofensa infinita en justicia, porque la eternidad es infinita en ese sentido, entre comillas, es eterna. Entonces no por la intensidad, porque no lo podrían soportar y por eso Dios tiene misericordia, porque sí, no soportaría, pero lo que no se puede en intensidad, se puede en el llamado tiempo, que en realidad no es tiempo, la eternidad. Y lo otro contradice el amor mismo de Dios, aunque parezca increíble, el perdón otorgado a los condenados del infierno estaría en contradicción con el mismo amor de Dios. O sea, si Dios perdonara, Dios en el mismo amor de Él habría una contradicción. Dante Alighieri, cuando colocó a la puerta del infierno esta expresión, me hizo la divina omnipotencia, la suprema sabiduría y el primer amor. En la puerta del infierno. ¿Quién hizo el infierno? La divina omnipotencia, la suprema sabiduría y el primer amor. El amor no violenta la voluntad libre. Por eso Dios, si le quisiera perdonar, los violenta. Los esclaviza peor que cualquier esclavo en este mundo. Los somete a la contradicción más grande que pueda haber si les perdona.
porque tendría que obligarlos. Tendría que obligarlos en una especie de contradicción que sería peor que el infierno. Se verían más violentados, más terriblemente violentados. Por eso en el infierno no hay amor, porque el amor los aniquilaría de tanta contradicción. Entonces, que Dios no los quiera perdonar a costa de ellos, porque ellos no se van a arrepentir, va contra el amor. Acercarlo a sí mismo sería peor que el infierno y ontológica y teológicamente imposible. Y lo otro, el aniquilamiento de los... ¿Y por qué no los aniquila y se terminó? Eso contradice la sabiduría de Dios, que algo ya les dije, y la justicia contradeciría. La sabiduría, porque sería como una rectificación. Me equivoqué. Lo que estamos diciendo es una cosa para que la entendamos, pero va más al fondo. Una contradicción in terminis. Acuérdense que una cosa es que sea contrario y otro que sea contradictorio. El mayor insulto a un ser inteligente es decirle que sea contradicho. Porque acuérdense, lo contrario no es lo contradictorio. Contradictorio es como una persona no piensa, es lo más bajo del pensamiento, es el insulto más grande a un intelectual. Si no, no es blanco o negro, es blanco o no blanco, negro o no negro, eso es contradictorio. El blanco es contrario al negro, no hay problema. Puedo poner cosas contrarias, pero no contradictorias. De tal manera de decir, este hábito es azul, no azul. ¿Cómo? Azul, no azul. ¿Cuál de los dos? Los dos a la vez. Eso Dios, y aplicárselo a Dios. Esto es un cuadrado redondo. A ver, pase alguien a dibujarme un cuadrado redondo. Sin embargo, no es contradictorio, es contrario. Porque lo contradictorio sería un cuadrado no cuadrado. Redondo no redondo. No se me duerman. No sea cosa que se caigan al precipicio, durmiéndose. Bien. Contradice la justicia en el orden metafísico. Es mejor existir que no existir, aunque sea sufriendo, objetivamente, no subjetivamente. Subjetivamente no, pero objetivamente sí. Hay muchas cosas interesantes para analizar, ahora vamos a ir viendo algunas cositas muy interesantes. Porque los condenados, como los que se salvan, dejan cosas acá en la tierra. No solo su cuerpo que se va corrompiendo, dejan cosas. Y han hecho, un condenado hizo cosas buenas también. Y ha dejado cosas buenas. Se condenó, pero dejó dejó un hospital. Hizo un hospital. Y gracias a eso, mucha gente puede encontrar alivio. O qué sé yo, dio limosnas, o hizo algo del cual se sigue produciendo frutos buenos, pero se condenó porque murió en pecado mortal, está en el infierno. Mientras se van haciendo cosas buenas, ¿no podría disminuírsele un poco algo? Seguramente hasta el fin del mundo, porque después que se termina el fin del mundo, el bien no se sigue propagando porque no estamos más sobre la tierra, pero al menos hasta el fin del mundo. ¿Podría uno ir de alguna mitigando ciertas cosas? Es la pregunta que me hago. Otra pregunta, en la medida que está condenado tanto tiempo, porque ¿qué pasa con los pecados? Porque supongamos una persona que católica, practicante, se absorbe de los pecados y claro, está perdonado, pero falta pagar la pena que se tiene que pagar en el purgatorio.
Pero supongamos que muere en pecado mortal más adelante y no terminó de pagar en el purgatorio lo que tenía que pagar. Y se va al infierno. Eso que debía pagar en el purgatorio, que era temporal, ¿qué va a pasar en el infierno con esa temporalidad? Madre Pía, ¿me está entendiendo, no? También es una pregunta que hay que hacerse. Y también los que se salvan, esto está toda hora, yo se los pregunto para que uno, al preguntar, aparece la inquietud. Y cuando tocamos el tema, a ver cómo era, eso es una forma pedagógica también que siempre es interesante. Lo pone Santo Tomás con las objeciones, siempre te empieza con las objeciones y crea un problema y después va solucionando. Yo también estoy tratando de ver eso. El que va al cielo, que ya tiene su recompensa, un santo, a ver, Madre Teresa de Calcuta, al cielo derecho. Y las hermanas de la caridad siguen haciendo caridad y amando a Dios y haciendo penitencia y salvando almas, gracias a la Madre. Y la Madre entonces ya tiene su felicidad completa, ¿no va creciendo su gloria? Otra pregunta. A lo mejor podemos distinguir entre gloria esencial y accidental. ¿Y hasta cuándo? Si fuera así. Por eso yo escribí un libro, al menos uno, para morir tranquilo. Pero no sé si va a ser porque se me vaya disminuyendo si voy abajo o se vaya aumentando si voy para arriba. Bueno, pero es importante hacer el bien. Salvar un alma es salvar la propia, decía un santo. Creo que San Alfonso lo decía, ¿verdad? Si tú salvas un alma, salvas la propia. Y hablando de las almas del purgatorio, ahí lo que voy a decir, yo lo digo más, que ha habido casos donde ya les dije, hay personas que han visto sombras, movimientos, no se alcanzan a ver, no se deja ver como pidiendo oración. Siempre está el misterio en eso. Yo les puse, creo que se los dije, ¿no? Una hermana mía, religiosa, que veía a la religiosa que había fallecido hacía poco, la veía en la sacristía que la espiaba, así. Cuando ella miraba, se corría, justo en una esquina, iba para atrás y no la veía. Y le estaba pasando a varias hermanas y no se comentaban entre ellas. Y después sí, llegó un momento que empezaron a mí también, yo también la vi, O sea, que sí era y que no era, que sí era y que no era. Vienen a pedir oración. Yo ya se los había dicho eso, pero no sea cosa que nuestro hermano Cristian esté también pidiendo oraciones. Porque sí, algunos han visto cosas por ahí, los hermanitos, por separado, aquí dando vuelta, hábito azul. Nuestro hermanito Cristian murió con su hábito puesto, contento. Por eso yo quiero que recemos por Cristian, porque sí lo han visto por separado y no una sola vez. Cuando vivíamos aquí. ¿Mandé? Cuando vivíamos aquí, una hermanita me era religiosa. Bueno, ahí hay que rezar por esa religiosa también, con nuestro hábito, y no será la hermana ajena. Pero fue cuando las veces que estaba No escucha a la gente, ojo que está escuchando la gente aquí. ¿Qué dice, madre? Que aquí, bueno, dice una hermanita que una vez vieron una hermanita aquí también y han rezado por ella. Eso también, digo para que no se asusten, esas cosas suelen darse. Se los digo porque yo conozco, como a uno es sacerdote, le vienen a contar más seguido, pero esas cosas suelen pasar porque Dios es muy bueno, más de lo que uno cree. Cuando hablamos del infierno no veamos a Dios malo, Dios es muy bueno. El tema es que nosotros no aceptamos la bondad. Y ya van a ver que vamos a hablar de una cosa para que lo entiendan, que es muy importante. Mostrar el infierno, como lo hizo la Virgen de Fátima. ¿Por qué lo muestra? Si lo más importante es buscar a Dios por el amor que por el temor. Otro planteamiento. Sin embargo,
es un acto de amor mayor mostrar el infierno. Van a ver por qué. Es mucho mayor que decir, amen a Dios, que Dios les ama infinitamente. Mostrar el infierno es más. Y toca a más gente y convierte más. Según las circunstancias históricas y según el hombre que está herido por el pecado original, que más le va el rigor que la bondad. Ya van a ver ahí algunas cositas interesantes, unas reflexiones, porque uno dice, ahora entiendo. Entonces, asustarme, meditar sobre el infierno, lo que hace San Ignacio de la contemplación, meterme y escuchar hasta los sonidos y olfatear el olor pútrido del lugar, etc. Todo eso es bueno. Por lo otro que viene, por lo otro que viene. Bien, entonces vamos ahora a comenzar con un tema, cuestiones complementarias, la psicología de un condenado. Cuando hablamos de psicología del condenado, hablamos de la parte subjetiva, no objetiva. ¿Objetivo qué es? Es un fuego que te quema, objetivo para todo. Primero la pérdida de Dios, objetivo para todo. Un fuego que toca el alma y el cuerpo para el hombre y toca el ser espiritual para un ángel, eso es objetivo. Ahora, cada uno sufrirá subjetivamente distinto, nadie sufre igual. Y entonces hablamos de la psicología, ¿qué pasa dentro de mí? Mecanismo psicológico cuando yo estoy o cuando hay una persona en el infierno. Santo Tomás dedica una cuestión entera, en la cuestión 98 de la Suma Teológica, para examinar el funcionamiento psicológico. Con esto vamos a aprender un poquito de psicología también, y la mejor psicología, realista. Entonces examina este funcionamiento psicológico de las almas reprobadas y los sentimientos que experimentan en orden a Dios. Miren qué lindo, ustedes quieren, estamos viendo el infierno, la maldad, lo espantoso de eso. ¿Qué les produce cuando uno dice, Dios es infinitamente bueno, la bondad que Dios tiene? ¡Wow! Me cae mucho mejor. O sea, puedo ir más allá y puedo ir un poquito más allá de lo que siempre pensé de la bondad de Dios y la deseo. Porque toda verdad que se vea siempre ayuda a todas las demás verdades, porque son verdades. Cuando los niñitos pastores vieron el infierno, el amor que les agarró a Dios, a las almas, de hacer más penitencia, no era el miedo, es que se llenaron de santo temor, que es un don del Espíritu Santo y que está inspirado y movido por el amor. Pero claro que les dio miedo, pero hubo un salto del miedo al amor, porque somos hijos del rigor, hijos del pecado, tenemos pecado original. La única criatura que podría haber aprovechado sin mirar nunca el infierno hubiera sido la Santísima Virgen, con que solo conociera que Dios, quién es Dios, ya está. Ya no necesita meditar el infierno como con la meditación ignaciana, ¿verdad? Y la humanidad de Cristo. Con lo que ustedes vean qué duro y qué fuerte fue el pecado de Adán y Eva. Pecaron contra el amor directamente. Contra el amor directamente. No pensaban en el infierno, que no había, o sea, estaba el infierno, pero no, al menos no se ve que se les haya sido revelado el tema del infierno. Vieron una serpiente mala que hablaba y se dieron cuenta que era un espíritu que tenía inteligencia, pero no les pareció demasiado extraño en un mundo donde estaban descubriendo cosas nuevas. Bueno, recordemos a San Ignacio tratando de enseñar a analizar a través de la aplicación de sentido
que un demonio o un alma condenada experimentan allí para tomar conciencia y alejarse del pecado. También Nuestra Señora del Rosario de Fátima, al mostrar el infierno, ahí dice, para que se recuerden a los pastorcitos. Vamos a ver esta psicología. Vamos a ver qué pasa en el entendimiento, qué ideas van a circular. ¿Qué pasa en el entendimiento? No solo con las ideas del entendimiento, sino que en el ser humano también entra la imaginación y la memoria aquí, como conocimiento sensitivo, no solo como conocimiento intelectual. Y luego vamos a ver qué pasa por la voluntad o los apetitos. La voluntad en el orden espiritual, el querer más profundo y el apetito sensible también. En el entendimiento se pueden usar de la ciencia adquirida en este mundo. También vamos a ver si el que está en el infierno puede usar lo que conoció y adquirió como ciencia en este mundo, si lo va a poder seguir usando, porque si yo conozco quién es Dios, si yo experimento qué se siente, cómo se siente el amor de Dios también, por ejemplo, yo puedo tener una experiencia de amor de Dios, cosa que en el infierno si yo me condeno no la voy a tener jamás. Pero yo me puedo ir con esa idea de lo que eso fue, sí o no. Pues si yo pudiera y me viene a la memoria lo que fue eso, tremendo. Eso lo vamos a plantear, acá lo plantea Santo Tomás. Obvio que sí, ¿no? Pero vamos a dar un argumento teológico y uno filosófico. Después vamos a ver en el entendimiento si los condenados piensan en Dios. Sí o no, y si piensan, ¿qué piensan? ¿Qué pueden pensar de Él? Se lo plantea Santo Tomás. Mire, Santo Tomás, wow. Otro tema de la inteligencia, si ven la gloria de los bienaventurados, si pueden con el entendimiento captar el bien de los que se han salvado, más que verlo con la vista, ¿no? O también si les es revelada, podríamos añadir, si les es revelado a ellos, cuánto aman a Dios allá. En cuanto a la voluntad, en sí misma primero, si la voluntad de los condenados es mala por sí misma, o pueden ellos hacer algo menos malo, que sería bueno. Porque tienen libertad, Ellos, por ejemplo, los demonios tienen libertad de seguir haciendo el mal o no. Y hay de aquellos que sigan haciéndolo, porque se les aumenta la pena, que ellos saben. Por eso no quieren salir de los posesos, porque inmediatamente la pena se le va aplicando. Y mucho más en el juicio, porque mientras ellos vivan y sigan haciendo mal, hasta el fin del mundo también para ellos, pueden seguir creciendo en maldad. O evitar maldad. Si evitan maldad, ¿es un bien? ¿Por qué no hacemos un debate, Simón? ¿Hacer menos mal es hacer bien? Matar un niño, hacer un solo aborto y hacer 3. El que hace solo uno, ¿hizo una maldad mayor que el que hizo 3? Entonces hizo un bien menor. Hizo un bien porque no mató a otros 2. No mató a otros 2. ¿Cómo no hizo un bien? Lo menos malo no es un bien. Bueno, siempre es malo. Bien, todo esto lo digo por la gente que nos... por ustedes también y por mí también. Siempre es malo. El menos mal siempre es mal. Entonces el castigo, porque todo tiene su castigo, será menor, pero siempre será un daño para ti. No te van a recompensar el menos mal. A no ser que te arrepientas. En esta vida, sino en la otra. Entonces, en sí mismo, si su voluntad es mala, si son malos, si quedaron hechos malos, digamos que no pueden hacer nada que sea un bien.
Por ejemplo, un demonio clavarle, por decir así cosas muy plásticas, el tridente más fuerte o menos fuerte, porque ellos van a atormentar a las almas, además de ser atormentados, porque ¿cómo es que atormentan? No pueden no atormentar, porque al ser ellos atormentados, necesariamente atormentan a todos los que están al lado. Ustedes vieron que una persona que está, muy nerviosa, pone nervioso al que está al lado, o influye el ser de uno. Una persona apacible, tranquila, produce alegría y bienestar. Entonces, también los condenados, ellos no pueden no influir haciendo daño en todos los demás. Otra cuestión de la voluntad, si se arrepienten de sus pecados. A ver, una cosa es el remordimiento de los pecados, otro es el arrepentimiento. Por eso cuando uno se va a confesar tiene que tener cuidado de no estar, decir, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué hice? Tiene remordimiento, pero no necesariamente tiene arrepentimiento, porque a lo mejor está así porque él se ve que falló, como yo fallé. ¿Cómo voy a fallar yo? Yo prometí, ¿ya? Otra vez. Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento supone una gracia, si no, no lo puedes tener. Y es la compunción del corazón, o lo que se llama la penitencia interna. Pero el remordimiento nunca es bueno. Vivir con remordimiento, eso no hace bien. Nosotros tenemos que vivir en confianza, en abandono a Dios, en el perdón, en el arrepentimiento continuo, pero no en el remordimiento. Ahora, en el infierno, podemos preguntarnos si se arrepienten de sus pecados. Otra pregunta, si pueden encontrar nuevas culpas. Si va aumentando. Tal vez mientras todavía existe este mundo, puede ser que sí, porque siguen haciendo daño con lo que hicieron, pero una vez que termina todo, se aumenta por el mal que van haciendo a su vez. Esa es otra pregunta. Después vamos a ver con relación a Dios, si ellos odian a Dios. También podríamos plantearnos si pueden no odiar a Dios. Lo podemos poner de otra manera. Si en algún momento tienen una pausa en ese odio a Dios, o tiene que ser continua. El mal que hacen tiene que ser continuo, o puede haber una pausa diciendo, bueno, ya descansamos un poco antes de seguir haciendo el mal. Vamos a tomar un recreo. Otra pregunta, si quisieran no existir, psicológicamente hablando, ¿ellos quisieran no existir? Otra pregunta, con relación a los demás, si ellos quisieran que todos se condenen, o quisieran que no, porque ahí en un pasaje del Evangelio, Lázaro y el rico, donde parece que el que está en el seno, el que está condenado le dice al que está en el seno de Abraham, Lázaro, que se le aparezca a su pariente para que tampoco se condene. No se debe tomar ahí literal porque se está enseñando, lo que se propone enseñar aquí Cristo es la imposibilidad de la comunicación de un lado al otro y de la imposibilidad de arrepentirse por asustarse, que eso no tiene nada que ver, que hay que creer, hablar, etcétera. Porque si no, no puede establecerse un diálogo y Jesús está poniendo un ejemplo de un diálogo. Entonces, obviamente, algunos dicen que no, que en realidad no se condenó, está en el purgatorio, porque como en el purgatorio hay amor, no quiere que el otro venga al purgatorio. Yo no soy partidario, eso es una interpretación moderna, pero los padres de la Iglesia siempre vieron el infierno como el lugar del condenado. Vamos a empezar. La primera conclusión. Los condenados recuerdan las cosas que conocieron en este mundo, pero únicamente como materia de tristeza, pero no de deleite.
Sí recuerdan todo, pero todo les produce tristeza, nada les produce agrado, porque todo les sirvió para mal, no supieron, todo es remordimiento allí, todo es remordimiento, no hay arrepentimiento. El remordimiento es el rechinar de dientes. Por eso tengan cuidado y tengamos cuidado todos los que están escuchando. No confundamos el arrepentimiento con el remordimiento, porque podemos estar confesándonos por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Por eso volvemos a lo mismo, porque son mis fuerzas, ¿eh? No lo voy a hacer más. ¡Tap! Me pongo más duro todavía. Próxima, no puede ser que yo no pueda superar esto. ¡Tac! Voy y me confieso. Vas a caer al otro día, vas a volver a caer, porque estás luchando con tus músculos, porque no te arrepientes. El que se arrepiente supone una gracia, supone que sin Dios nada puedes hacer, supone el amor que Dios te tiene y el desprecio que has tenido de dejar de amar a quien tanto te ha amado. Por eso que para el arrepentimiento es verdadero y no para el remordimiento, siempre hay que hacer el examen teniendo en cuenta adelante Cristo crucificado, para que realmente te muevas a compasión y no te muevas por remordimiento, por soberbia, ¿no? ¿Y cómo lo prueba? Esto lo enseña Santo Tomás, es la conclusión. ¿Cómo lo prueba Santo Tomás? Él pone dos argumentos, uno teológico y otro filosófico, para explicar esto de que todo lo que recuerdan les produce tristeza y no deleite. El argumento teológico que pone es el texto de San Lucas, capítulo 16, versículo 25, en el que el patriarca Abraham le dice al rico Epulón, condenado en el infierno: hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida. Y se pone triste. Haz eso, lo único que tienes que hacer es recordar que has tenido tus bienes en vida. El segundo, el filosófico, es el hecho de que las especies inteligibles, es decir, las ideas que yo tengo, que abstraída de las cosas, las ideas mías con las que yo me voy a ir para el otro lado, permanecen en el alma separada, no se pierden esas ideas. Pero sería en vano para los condenados si no pudieran usar de ellas. Luego pueden usarlas. Claro, se van con ellos. Esas ideas, sí. Todo el conocimiento que se tenga, uno se lo lleva. Y en el corpus, en el cuerpo del argumento, voy a leer textual para que nos hagamos el oído también al escrito de Santo Tomás, y porque está simple y lindo para leerlo. Dice: así como por la perfecta bienaventuranza que gozarán los santos, nada les faltará de cuanto pueda producirles alegría, así nada faltará a los condenados de cuanto puede ser para ellos ocasión de tristeza. Es muy simple. Y sigue diciendo: así los condenados tendrán la consideración actual de las cosas que conocieron en este mundo, pero únicamente como materia de tristeza, no de alegría, porque recordarán los males que hicieron, a los que deben su condenación, y los bienes que perdieron, y uno y otro recuerdo les atormentará. De semejante manera serán atormentados pensando que las cosas especulativas que aprendieron las intelectuales en este mundo las conocieron de modo imperfectísimo, porque no las relacionaron con el fin último, que es la salvación eterna, y perdieron la suma perfección de las mismas que hubieran podido alcanzar en la gloria del cielo. ¿Alguno tiene un marcador rojo para marcar un error que tengo aquí? Gracias. Gracias, Dios se lo pague. Yo voy corrigiendo los apuntes para que la gente que vaya a tener tenga todo ya corregidito.
Por eso cuando empiecen a salir el curso, yo voy a solo publicar la mitad de los apuntes, porque la otra mitad tengo que corregirlo aún y no me gustaría que haya errores para los que van estudiando. Así que le voy a dar la mitad para que vayan estudiando a medida que vayan escuchando las pláticas. Luego mandaré la otra mitad. Bueno, el profeta de Dios, en el libro de la sabiduría, Dios había ya descrito en el Antiguo Testamento lo siguiente: luego vagamos fuera del camino de la verdad, la luz de la justicia no nos alumbró, no salió el sol para nosotros. Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué la riqueza y la jactancia? Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que va corriendo, como nave que atraviesa las aguas agitadas, y no es posible descubrir la huella de su paso, ni el rastro de su quilla en las olas. En efecto, la esperanza del impío es como brizna arrebatada por el viento, como espuma ligera acosada por el huracán. Se desvanece como el humo con el viento, pasa como el recuerdo del huésped de un día. Los justos, en cambio, viven eternamente. En el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. Qué hermoso para reflexionar, ¿verdad? Hermosos textos. Todo esto lo pueden meditar. Hay que meditar estas cosas. Podemos ir con este librito a meditar también textos hermosos de la Escritura, de Santo Tomás. Todo lo que se estudia en teología es causa de contemplación, debería serlo. Vamos a ver el conocimiento natural que se tiene en este mundo, lo que naturalmente se... El estado de condenación no cambia la naturaleza intelectual de los demonios o de las almas condenadas, ni disminuye sus conocimientos naturales. Cuando uno se condena no es que se disminuya, se sigue eso. Lo dice Santo Tomás, lo enseña en la Suma Teológica. Es más, tienen mayor lucidez en el infierno que estando acá, porque aquí nosotros no tenemos la total claridad de las cosas, pero por la imperfección de nuestro cuerpo. Por tanto, en el infierno se van a ver con más claridad las cosas, no para agrado o apetito o para fruición de ellos, ¿no? Pero se ve así porque así es un alma separada, y después con el cuerpo glorificado es lo mismo, porque el cuerpo ya no es un impedimento para la luz intelectual. La inteligencia de los condenados conserva la luz natural y la ciencia natural especulativa adquirida en este mundo. Todo lo que aprendiste, si aprendiste a hacer un pastel, lo seguirás sabiendo, pero no te va a servir allá, ¿eh? Sabrás cómo se hace un pastel. Pero carece de la rectitud del juicio práctico para realizar un acto moralmente bueno. No lo va a hacer nunca más bueno. Si hace un pastel, le hará un pésimo pastel para obligarle a comer a uno que tenía gula todo el tiempo. Por decir, estoy diciendo un disparate, ¿verdad? Pero para que me entiendan que no es para un bien lo que... No tienen noticia alguna de lo que ocurre en este mundo. Ellos no saben lo que está pasando, que es otra de las cosas que quisieran saber. No saben, a no ser que Dios se los dé a conocer, o otros demonios tengan la autorización, porque el demonio sabe cosas, o que alguien que murió hoy, se condenó, le transmita a otro para dañarlo, lo que pasó con tu mamá, con tu tío, qué sé yo, para que sufra más, también puede ser, llega con noticias que el otro no tenía. Aunque la mentira es lo que va a caracterizar allí, así que no se sabe lo que va a ser verdad. La intensidad de sus penas no impedirá que los condenados puedan considerar clarísimamente todo cuanto puede serles ocasión de dolor. Ni el transcurso del tiempo les hará olvidar ninguna de estas cosas, porque el tiempo no hay olvido de la memoria allí.
aunque en la eternidad no hay tiempo y no cabe, por consiguiente, el olvido. Los demonios tienen torpezas también. Eso uno lo ve como exorcista. Cometen errores. Son muy inteligentes, muy agudos, pero cometen algunos errores, por el cual uno descubre engaños. Si no, no podríamos. Pero el pecado los entorpece. El conocimiento sobrenatural. Esto es natural. Ahora, lo que yo conozco acá en esta vida, sobrenaturalmente, los sacramentos, la vida de la gracia, la maternidad divina, todas las cosas que yo conozco porque me fueron reveladas, pero yo me condeno esas cosas que conocí sobrenaturalmente. ¿Conservan los demonios y condenados el conocimiento de las verdades de la fe que adquieren antes de su caída o durante su permanencia en este mundo? Sí, pero ese conocimiento ya no es sobrenatural o virtuoso. Él no está conociendo por la gracia. Es un recuerdo de lo que conoció, sino meramente natural y para su mayor tormento. Porque dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. O sea, es creer, pero no es fe. Fe informada. Tienen la fe informe, tienen el conocimiento de lo que conocían. Nada más. Saben que en la Eucaristía está Cristo. No hay amor, es una fe muerta, pero saben hasta tal punto que el mayor sacrilegio posible es la profanación eucarística acá en este mundo. No hay otro mayor, porque es presencia real. Y es lo que sucede, sobre todo cuando se va acercando el mes de agosto, ¿no? Cada año. De octubre. Cada año, donde comienzan un mes o dos antes, ya empiezan los robos y profanaciones, y tal vez un poquito antes, porque saben que si todo fuera muy cercano, las iglesias cerrarían y estarían, más o menos, antes de eso, pero es para profanar esa noche, ¿no? Especialmente. La noche que muchos somos cómplices por disfrazarnos y somos cómplices de todo eso que se hace cuando nosotros aceptamos estos cultos, directa o indirectamente, somos cómplices de todas las profanaciones, sacrilegios y todo lo que se hace con Halloween. Si yo tomo parte en ello, aunque sea mínima, entonces miren, lo vemos eso en la parte, en la justicia humana. A ver, si tú robas un banco, entran 5 a robar el banco. Uno abrieron la caja fuerte. Cada uno manoteó lo que pudo. Uno sacó 20 millones de dólares, el otro alcanzó a sacar 100. El otro sacó $1. Agarró al vuelo y venía la policía y lo agarraron a los 5. El que robó $1 le van a dar la misma cantidad que el que robó los 5, porque todos robaron lo mismo, no importa cuánto. Otra conclusión. Los condenados piensan en Dios, pero únicamente en cuanto ese pensamiento puede producirles tristeza, porque no hay cosa que le pueda consolar a ellos. Dios puede ser considerado de dos modos: en sí mismo, o sea, en lo que le es propio, por ejemplo, en cuanto principio de donde procede toda bondad. Eso lo saben los demonios, que Él es el principio de toda bondad. En este sentido no pueden pensar en Él sin alegría. En este sentido no puede pensarse en Él sin alegría o deleite, porque lo que los condenados no piensan jamás en Dios de esta manera. No lo ven a Dios como el primer principio que produce alegría, y etcétera, ¿no? En cuanto a algo que le es como accidental o en sus efectos tales como castigar, Dios es el que castiga. En este sentido, el pensamiento de Dios puede inducir a tristeza, y de este modo es como los condenados piensan en Él.
No lo piensan como el principio de la bondad de todas las, ¿no? Porque eso produce deleite, como el principio de la belleza tampoco, pero de la justicia, de que da a cada uno según lo que merece, etc. Pero eso le produce tristeza, lo ven bajo esa formalidad a Dios. Otra conclusión, los condenados ven, con la inteligencia, en cierto modo la gloria de los bienaventurados hasta el día del juicio. Pero van viendo, porque Dios se los muestra, porque de alguna manera eso es algo que, bueno, acá lo dice Santo Tomás así. Para probarlo, Santo Tomás se apoya en el texto de San Lucas, capítulo 16, versículo 23, donde dice que el rico Epulón vio desde el infierno al pobre Lázaro en el seno de Abraham. ¿Lo dejó ver el Señor? Sí, lo deja ver. Y escribe esto Santo Tomás. Los condenados antes del día del juicio, ven a los bienaventurados en la gloria, no porque conozcan cuál sea la gloria de que gozan, eso no lo pueden conocer, sino porque ven que están colocados en una gloria inestimable. Y esto les llena de turbación, como dice de los impíos el libro de la sabiduría. Al verlo, al justo, se turbarán con terrible espanto y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salud. Pero después del día del juicio serán privados totalmente de la visión de los bienaventurados. Ni disminuirá por esto su pena, sino que más bien se aumentará, porque recordarán la gloria de los bienaventurados que vieron durante el juicio final o antes de él, y esto les causará gran tormento. Pero además se afligirán al ver que han sido reputados indignos incluso de ver la gloria de los santos, que los santos han merecido poseer. Por ejemplo, en el infierno se sabe, los demonios saben si alguien se fue al cielo, porque no está en el infierno primero. Y segundo, tal vez no sepan exactamente si están en el purgatorio o en el cielo, pero ven que se está muriendo, se murió y no lo tienen con él, obviamente, lo perdimos, ¿no? Y nunca los quieren para sí. Es distinto, lo quieren, pero no para sí. Y ese querer no es un querer, sí, es un querer, pero movido por el odio, no es amor. Hay unas objeciones aquí, lo vamos a leer para objeción, que se pone Santo Tomás una objeción con esto. Dice, ignorando los condenados las cosas que pasan en este mundo, parece que deben ignorar con mayor motivo la bienaventuranza eterna antes del juicio final. Respuesta, las cosas que pasan en esta vida no afligirán a los condenados tanto, si las vieran, como la visión de la gloria de los santos. O sea, la respuesta de Santo Tomás. Objeción, otra más. No debe concederse a los condenados lo que en esta vida solo se concedió rarísimamente y por gran favor a algunos santos, como a San Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, dice, ¿por qué le van a dar a los demonios lo que solamente algunos santos pudieron ver, de que algunos han llegado a la gloria, etcétera? Respuesta, en el caso de los condenados es muy distinto, porque no se les concede esa visión experimentando y esperando la futura gloria, como a San Pablo, sino todo lo contrario, para mayor dolor y confusión. Otra conclusión. ¿Cuánto falta para que toque el recreo? 7. Vamos a ver esta conclusión. La voluntad deliberativa de los condenados siempre es mala y siempre tiende al mal. ¿Qué es la voluntad deliberativa? La libertad que tienen de ir eligiendo entre una cosa y otra cosa, deliberar, pensar, razonar, dice Santo Tomás, la voluntad deliberativa de los condenados siempre es mala y siempre tiende al mal. Para probar esto, Santo Tomás dice, la voluntad obstinada de los condenados no puede inclinarse sino al mal, porque ya está dirigida hacia allí. Y la otra, la voluntad de los condenados es, con relación al mal, lo que
la de los bienaventurados con relación al bien. Pero los bienaventurados nunca quieren el mal, luego los condenados nunca quieren el bien. Uno que se salvó y está en el cielo nunca querrá el mal. Lo mismo un condenado nunca querrá el bien. Y acá está Santo Tomás, lo pongo aquí el corpus, que lo explica lo mismo con palabras muy simples. Santo Tomás tiene un modo muy simple de explicar las cosas. Lo van a leer ahí solito para que yo pueda ir avanzando un poquito más. Ahora, el mal, para los condenados, el mal nunca es algo apetecible, deseable por sí mismo, nunca. Pero la malicia de los condenados les hace buscar ese mal como si fuera un bien. Es como que se alimenta de lo que no le gusta. Es como comer algo espantoso. Ni siquiera pueden practicar los actos de virtud puramente natural o política que acaso practicaron en este mundo. A ver, un hombre que se condenó, pero era bondadoso con la gente, pero no con Dios. ¿Va a ser bondadoso con los condenados y odiar a Dios? No, no va a ser bondadoso con los condenados. No solo porque en la otra vida no existe ya la sociedad civil, sino porque, aunque la hubiera, esas virtudes naturales permanecerían atadas por la obstinación de la mente. Otra conclusión, tenemos tiempo para la quinta. Los condenados no se arrepienten en modo alguno de sus pecados en cuanto son ofensa de Dios. Como ofensa de Dios no, porque ellos quieren que Dios sea ofendido. Sino que permanecerán eternamente obstinados en su maldad. Se arrepienten solo porque es un daño para ellos. ¿Entienden? No porque es una ofensa a Dios. Por eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Y Santo Tomás expone esto diciendo, de dos modos puede acontecer el arrepentimiento de algo. Ojo, él usa la palabra arrepentimiento y hay que ver cómo está traducido, ¿no? Pero no es arrepentimiento. Bueno, vamos a usar el arrepentimiento, a ver qué dice. De dos modos puede acontecer el arrepentimiento de algo. De por sí, per se o por sí mismo, o por alguna circunstancia accidental, per accident. Se arrepiente del pecado de por sí el que lo abomina precisamente porque es pecado y no otra cosa, y esto sería el verdadero arrepentimiento. Y se arrepiente no de por sí, sino solo indirectamente el que lo detesta, no porque sea pecado, sino por la circunstancia que lleva consigo, por ejemplo, por las penas con que se le castiga, y esto no sería propiamente arrepentimiento, no lo pone Santo Tomás, sino que sería propiamente remordimiento. Ahora bien, los malos no se arrepentirán nunca del pecado en el primer sentido, por el pecado mismo, porque permanece en ellos la voluntad de la malicia del pecado, pero se arrepentirán o tendrán remordimiento del segundo modo, per accident, en cuanto se afligen de la pena que sufren por el pecado, aunque sin renunciar a él nunca. Por tanto, no están arrepentidos, propiamente hablando. Así, ¿a qué se debe esa obstinación satánica en el mal? Santo Tomás lo explica poniendo dos razones, una de tipo psicológico o natural y otra de tipo teológico o sobrenatural. A ver, ¿por qué esa rabia que tienen? Vamos a ver teológicamente y psicológicamente estas cosas. Porque así lo exige la psicología del alma separada. Mientras permanecemos en esta vida, somos libres para elegir el bien o el mal, en esta vida. Poniendo nuestro último fin en Dios o en las criaturas. Pero en el momento de la muerte, el alma queda definitivamente fijada. Esto es muy importante, esta expresión, fijada, fosilizada. Hemos dicho ya lo hemos dicho, en el fin bueno o malo que ha elegido.
Continúa siendo libre para escoger esta cosa o la otra dentro del fin bueno o malo que escogió libremente, pero no para cambiar o escoger otro fin distinto del que escogió. Luego, así como el mal es psicológicamente imposible en el bienaventurado, de igual forma es psicológicamente imposible el bien en el condenado. Por tanto, quedará el condenado eternamente obstinado en su maldad. La explicación filosófica de esta inmutabilidad en el fin previamente elegido hay que buscarla en la naturaleza misma del funcionamiento psicológico del alma separada. A ver, ¿cómo funciona la psicología? Hemos indicado ya que las almas separadas funcionan a la manera de los espíritus angélicos, porque está separada aún, no por razonamiento o discurso, sino por el golpe de vista. No pueden pasar de una idea a otra porque no tienen su cuerpo para hacer eso. Captan todo de una sola mirada. Por eso dice, sino por el golpe de vista de una naturaleza instantánea. Y lo que de esta manera se ha elegido como fin último y definitivo es suyo irrevocable.